Sí, ahora sí. Ya, perfecto, gracias. Y ya, ahora sí. Ya, ahora sí es la sesión número 1 de neurología, enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, bacterianas. Les estaba mencionando de que, bueno, el índice, que es lo que vamos a hablar ahorita, y aquí tenemos como para la introducción, ¿no? Vamos a hablar de enfermedades infecciosas que pueden ser bacterianas, virales, parasitarias o micóticas. Son varias clases, pero estas tres las vamos a tratar todavía en la siguiente sesión. Hoy día solo vamos a hablar y quiero que se concentren en las bacterianas, ¿no? Mencioné que era el sistema nervioso central, solo nos vamos a enfocar en el encéfalo y médula espinal. Entonces, para esto hay que recordar un poco sobre las meninges. Las meninges vienen a ser estas tres capas de membrana que van a envolver nuestro encéfalo y médula espinal. Y es aquí donde se va a ocasionar todo el problema, ¿no? Bueno, va a afectarse. Primero tenemos la piel, luego la aponeurosis, el periósteo, que recubre el hueso, y debajo del hueso ya está la dura madre, aracnoides y pía madre. En ese orden, ¿ya? La pía madre es la más profunda, así que pueden acordarse por eso, ¿no? P de profundo, entonces pía madre es la primerita, luego aracnoides, y yo me acordaba que era dura madre porque estaba cerquita al hueso, y el hueso es duro, ¿no? Entonces, para que tengan eso en mente. La función de estas meninges es esta protección mecánica, básicamente, que le va a dar al encéfalo y a la médula espinal, además de brindar el soporte y permitir la circulación, que aquí vamos a ver, ¿no? Dentro de cada este grupo de meninges hay espacios. El espacio subdural, que ven este pedacito de acá, que en sí este espacio subdural es un espacio potencial, ¿no? Como ven, no hay mucho espacio y es algo que no, en realidad casi no pasa nada. Pero el espacio subaracnoideo que se va a dar entre la dura madre, entre el aracnoides y la pía madre, ahí sí es un espacio en donde va a correr el líquido cefalorraquídeo y también los vasos del encéfalo. Entonces, aquí justamente a veces es donde se dan las patologías, ¿no? Y ya, esto es lo que necesito que recuerden de aquí. Ah, no, una cosa más. El aracnoides y la pía madre juntos reciben el nombre de leptomeninges. ¿Ya? La dura madre queda aparte. Si les hablan de leptomeninges, se refieren simplemente al aracnoides y a la pía madre. Ahora sí. En cuanto hablamos de meningitis, la definición es el proceso inflamatorio agudo que afecta leptomeninges y se puede manifestar con rigidez de nuca. Es importante aquí las palabras clave agudo que ya vamos a ver con la meningotebe, que es un proceso subagudo, ¿no? Entonces, en los casos clínicos ayuda justamente este tipo de palabras. Ahora, entendemos como leptomeninges, ya dijimos, a la pía madre y al aracnoides, entonces, cuando hablamos de eso, es meningitis. También algo que caracteriza la meningitis, como se dijo en la definición, es que parte de su clínica es la rigidez de nuca, la cefalea, fotofobia, fonofobia. A diferencia de la encefalitis, que más que todo su clínica se va por una alteración del estado mental y va a haber convulsiones y parestesias. Y se afecta al parénquima cerebral, ¿no? Entonces, aquí estas dos principales diferencias. La meningoencefalitis, por otro lado, en el nombre también lo pueden sacar. Si la encefalitis afecta al parénquima y la meningitis a las leptomeninges, la meningoencefalitis, ¿no? Entonces, leptomeninges con parénquima cerebral. Meningoencefalomielitis sería encéfalo y médula, y meningomieloradiculitis, encéfalo, médula y raíces nerviosas. Todo esto de las meningitis tienen una mortalidad del 25 al 35% y una morbilidad de hasta un 30%. En realidad se tiene que tratar como una emergencia porque es agudo, ¿no? Entonces el proceso también puede desencadenar en la muerte de nuestros pacientes. Ahora, para que se desarrolle la meningitis tienen que existir factores predisponentes. Todos los pacientes, o al menos la mayoría de los pacientes, tienen un factor previo que desencadena la meningitis. Puede ser un foco infeccioso como distal o un poco parameningio, como en el caso de la otitis o de la sinusitis, o puede ser también una fístula por un traumatismo o por una cirugía, ¿no? Entonces, tiene que haber una fisura, una fístula en el canal del líquido cefalorraquídeo para que se genere esta meningitis. También puede ser por procesos de infección a distancia, como en las neumonías y las endocarditis, como en la imagen de acá. En cuanto a la etiología, es importante
aprenderse esto, sí, por grupos de edad, ¿no? Hay algunos, estos tres en realidad son como los más preguntados, así que para que lo tengan en cuenta, pero por grupos de edad hay que acordarse de esto, ¿no? Si son menores de 3 meses, son recién nacidos, los que más vamos a ver son estreptococos beta hemolíticos del grupo B, es el Streptococcus agalactiae. Y bacilos gram negativos, que van a ser, por ejemplo, el Escherichia coli, que se relaciona mucho más con la mortalidad de los recién nacidos. Ya en el tercer mes y hasta los 20 años más o menos, lo que vamos a tener son agentes más frecuentes como el meningococo, el influenzae tipo B, pero que gracias a la vacunación está, o sea, ya no se ve tan seguido, ¿no? Es bastante extraño. Ya si hablamos de adultos mayores y cualquier adulto mayor a 20 años, nos vamos a ver que la causa más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, seguido por Neisseria meningitidis. En el caso de la listeria, es aquí importante recordar que va a dar principalmente a pacientes adultos mayores, embarazadas y pacientes con defensas bajas o inmunosuprimidos, ¿no? También si tienen una corticoterapia prolongada o usan agentes antifactor necrosis tumoral, también es importante. Aquí está el estomaguito porque es la forma en la que se adquiere la listeria, ¿no? Puede ser a través de comida contaminada y a través de la mucosa gástrica, luego va a diseminarse a la barrera hematocefálica. Hay un rombo porque la clínica que presenta, que esto es importante que recuerden, el curso clínico de la listeria es con romboencefalitis, es una encefalitis en el tronco cerebral, ¿no? Entonces, por eso es importante recordar. Por otro lado, en Staphylococcus aureus va a ser más relacionado con el caso de las adquisiciones nosocomiales, ¿no? Cualquier catéter urinario, por procedimientos quirúrgicos, catéter venoso central o ventilación mecánica. También es la que más se relaciona con endocarditis de las tres que están aquí. Y en el caso de la familia Staphylococcus, el Staphylococcus epidermis es la etiología más frecuente en los catéteres de derivación que se hacen en el líquido cefalorraquídeo. Ahora, ya aquí tenemos a la estrella, por eso le he puesto acá, porque el Streptococcus pneumoniae de todos es el que más se va a dar en todo, o sea, si le preguntaran cuál es el germen más frecuente de todas las meningitis, es el Streptococcus pneumoniae. Como pueden ver, es en un 47% y luego recién le sigue la Neisseria meningitis, ¿no? Entonces el neumococo es la estrella de todo esto. Aquí, por otro lado, tenemos que los factores de riesgo, factores predisponentes, son justamente estas fístulas cuando hay un traumatismo en base de cráneo, también pacientes esplectomizados y también alcohólicos. Ya. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí pueden hablar, chicos, porque no. Ya. Todo claro. Ok, gracias. Bueno, en fisiopatología, primero, como vemos, tenemos que tener un contacto, ¿no? Una lesión endotelial puede ser hematógena por contigüidad o por traumatismo, en la cual, a partir de esto, va a generar esta inflamación en la pía madre, aracnoides y el líquido cefalorraquídeo. Una vez que tenemos este contaminante ya y genera una bacteremia, va a pasar a ser un contaminante en la barrera hematoencefálica, prolifera en el líquido cefalorraquídeo y es ahí donde va a llamar a todas las citoquinas proinflamatorias, IL-1 y IL-6, y también va a hacer un reclutamiento de leucocitos, que es lo que al final vamos a ver en el líquido cefalorraquídeo y es lo que nos va a ayudar a diferenciarlas. Una vez que existe este reclutamiento y va a haber un edema vasogénico por un incremento de la permeabilidad, también vamos a ver que existe un exudado de proteínas y migración de neutrófilos. Nos va a dar esto un edema intersticial. Aquí hay que recalcar que la primera semana o los primeros días en el líquido cefalorraquídeo vamos a ver neutrófilos y a partir de la segunda semana ya se verán células plasmáticas. El edema citotóxico se va a dar por la vasculitis y el flujo y la disminución del flujo sanguíneo, lo que nos va a generar esta isquemia, y por ende, ya si sumamos todo esto, aumenta la presión intracraneal y disminuye la perfusión global, lo que luego al final a la larga genera una apoptosis y una infuria neural. Si tenemos un aumento de la presión intracraneal, en realidad el primer síntoma que se nos viene a la mente para el cuadro clínico es la cefalea. Y sí, la cefalea está presente en un 87% de los casos que presentan meningitis.
La fiebre es otro importante, 77, y el 69, una alteración del estado de la conciencia. Lo que nosotros también hemos aprendido es la tríada de las meningitis, ¿no? Entonces, que es rigidez de nuca, fiebre y alteración de la conciencia. Pero eso está en menos del 50% de los pacientes. No se cumple, o sea, es muy raro en realidad ver justo un paciente con esa triada clásica. Lo que sí es que la mayoría de los pacientes presentan solo dos de estos síntomas o incluso solo uno. Pero hay que recordar que el hecho de que no tenga la triada completa o solo de meningitis, ¿ok? Eso hay que tenerlo presente para no hacer un falso diagnóstico. Por otro lado, los signos importantes son el de la rigidez de nuca, el signo de Kernig y el signo de Brudzinski. Aquí tenemos a la sensibilidad de cada uno de estos. La rigidez de nuca es en un 51%, el signo de Kernig en un 53% y el de Brudzinski en un 66%, ¿no? Entonces, el de Brudzinski es como el más sensible, pero ninguno de estos es específico, ¿no? Entonces, que tenga Brudzinski no nos dice que sí o sí tiene meningitis. Por otro lado, en un menor a 30%, pero que igual no hay que desestimarlos si los presenta el paciente, son mialgia y como vemos en la meningitis es la historia clínica. Como mencioné, es en días, tiene que ser agudo. Si es que el paciente ya te dice que lleva meses con esos síntomas, un poco probable que sea meningitis. El laboratorio, el cultivo es el gol estándar. Como el coso que tienes que sí o sí pedir siempre cefalorraquídeo. Eso es lo que te va a decir el específico, inclusive, para hacer un tratamiento personalizado. Luego la tinción Gram, que también es usada, recomendable, exámenes auxiliares, hemograma, BCG, glucosa, examen de orina, etc. Y todas las imágenes tienen que ser con contraste, porque son las que ayudan a delimitar justamente el área de lesión o ver estas de una radiografía. El tratamiento es un empírico, que va a dar, obviamente, ¿no? Entonces, antes toma el cultivo y haces el tratamiento. Para cultivar el líquido cefalorraquídeo es a través de la punción lumbar. Eso lo vas a hacer, extraes, como debes saber, roca. Se hace nivel de L4 o L5. En las rotaciones a veces preguntan eso, así que es bueno que lo recuerden. Y como cristal de roca, hay una glucosa, y hay que es esta, el aspecto del líquido cefalorraquídeo es turbio y la presión con la que va a salir es alta, es a chorro. Apenas meten la agujita ya está saliendo todo el líquido. Tienes que... Pero cuando es bacteriana sale como si fuera así con aguja, así súper fuerte. Y los leucocitos es a predominio de polimorfos. Esto es una característica esencial para reconocer. En los casos clínicos les van a poner así. LCR que dice predominio de polimorfos disminuidas, elevadas. Estas Liari, Dime, creo que creo que se te está recortando el audio, creo. O solo para mí, no lo estoy seguro. Sí, a ver si pensé me que era dicen chicos. yo. A ver, ahorita lo solucionamos. Ya, en cuanto al diagnóstico, les había mencionado que sí se escucha mejor ahora, ¿no? Sí, sí, mejor. Ya, ahora sí. El diagnóstico les había mencionado en la historia clínica porque aquí sí es importante un dato clave para los casos clínicos, igual que tiene que ser agudo, no es en cuestión de días. En la meningo-TB, como les mencioné, era subagudo. En el laboratorio, nuestra estrella y el gol estándar es el cultivo de líquido cefalorraquídeo,
La tinción Grant se puede hacer, pero no es tan específica como te va a dar un cultivo, ¿no? Que te arroja el tipo de germen. En los exámenes auxiliares vas a pedir lo mismo en realidad casi para todos, hemograma, BCG, glucosa, examen de orina. Y lo que les había recalcado aquí era que el tratamiento era empírico. Entonces, antes de recolectar el líquido perdón, antes de dar el tratamiento, tienes que recolectar tu líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque si no vas a malograr la prueba, pues porque te va a salir el antibiótico y no el cultivo en sí. En cuanto a imágenes, todo se tiene que tomar con contraste para ver las densidades y focalizar bien dónde está la meningitis, o bueno, si rodea en realidad a todo, ¿no? Se pide resonancia o TEM en el caso de que no haya. Una vez que se hace la punción lumbar, entre L3 y L4 a veces, incluso a veces L5, se va a recolectar este líquido cefalorraquídeo, que como había mencionado, su normalidad es color transparente, cristal de roca también le llaman, y tiene una presión de 9 a 8, leucocitos muy, muy bajos de 0 a 5, glucosa en 50 a 75 y las proteínas de 15 a 40. Que esto es lo que les mencionaba, que sí o sí tienen que aprenderse, al menos esta línea, que es que en las bacterianas el aspecto del líquido cefalorraquídeo es turbio. La presión a la que sale es elevada, sale a chorro, y los leucocitos son a predominio de polimorfos nucleares. Es la palabra clave. La glucosa también está disminuida y las proteínas están elevadas. Aquí en los casos clínicos sí les ponen tal cual, ¿no? El LCR indicó un predominio de polimorfo nuclear, glucosa disminuida y proteínas elevadas. Y a veces es lo único que les dan, entonces realmente sí eso es para que se lo memoricen, porque la tuberculosis tiene predominio solo de linfocitos, no de polimorfos nucleares. Ahora también es importante que en el lactato de las meningitis, ay, esperen un segundito, ya, es alto y el pH está disminuido. Las complicaciones de las meningitis son varias, en realidad aquí he seleccionado algunas, en su clase tal vez les van a dar unas como por horas o por semanas, pero en resumen son estas, ¿no? Neurológicas, va a darte crisis epilépticas, déficit neurológico focal, la hidrocefalia, que es importante y que puede ser pregunta, como ya vieron, puede ser comunicante u obstructiva, y también va a dar parálisis de nervios craneales, ¿no? Y la hipertensión intracraneal, que es lo que nos va a dar la cefalea y toda la sintomatología. En sistémicas, el SID y sepsis y shock séptico de cajón. Y cerebrovascular es la vasculitis. La vasculitis también es algo que mencionan bastante en los libros y en la clase te mencionan, ¿no? Que puede ser tanto isquémica o hemorrágica. Ahora sí. Para el tratamiento, como les mencioné, es un tratamiento empírico, pero vamos a tratar de seguir un orden, ¿no? Primero identificamos que existe un síndrome meningio en el paciente, pero si tiene fiebre, ya sospechas de meningitis. De lo contrario, puede ser una hemorragia subaracnoidea y ya. Que bueno, tiene otro tratamiento, ¿no? No es que es muy simple. Pero en el caso de la meningitis, vamos a pedir los hemocultivos, el LCR y todo antes de dar este tratamiento. El tratamiento base es vancomicina y ceftriaxona, que en realidad es una cefalosporina de tercera generación, pero la que se elige más es la ceftriaxona. Cuando el paciente tiene un factor de riesgo, que puede ser que es neonato, anciano, embarazados, inmunosuprimidos, se le va a agregar vancomicina, cefalosporina y una ampicilina. Lo que cambia es la ampicilina, ¿no? Si es que hubiera signos de hipertensión intracraneal, un segundo. Perdón. Si hubiera signos de hipertensión intracraneal, que son, estos sí los recuerdan, son dolor de cabeza, a ver, vamos a tratar de apuntar acá. Y son tres, ¿no? Que es el dolor de cabeza, horrible, ya. Vómitos en proyectil y confusión, ¿no? Si hubieran estos tres signos de hipertensión intracraneal, también estos son como contraindicaciones para hacer punción lumbar. ¿Ya? Entonces, si no hubieran estos signos, sí se le realiza la punción lumbar y como mencioné, va a dar un tratamiento específico. En sus clases les van a mostrar tablas enormes con un montón de bacterias y el tratamiento para cada una, ¿no? Pero, por otro lado, si hubiera signos de hipertensión intracraneal, otitis o el paciente es inmunosuprimido,
se le tiene que hacer un TAC cerebral. Si sale normal, vamos a simplemente bajar esta hipertensión dándole manitol y repetimos todo el procedimiento, una punción lumbar y tratamiento específico. Si no, o sea, si encontramos algo anormal, lo que vamos a hacer es mantener el tratamiento hasta que disminuya, se regule el paciente y lo nuevo contrastar con otra TAC, y en el caso de que ya no baje o que sí baje, vamos recién a proceder con la punción lumbar. Entonces, estas tres son contraindicaciones de punción lumbar. El papel de los corticoides es importante porque el área subaracnoidea es un área que se inflama muy, muy rápido y la inflamación es abundante, ¿no? Entonces es importante tener siempre nuestros corticoides que se aplican 10 a 20 minutos antes del antibiótico. Van a ser 10 miligramos cada 6 horas por 4 días y el paciente, y se bloquea o no se va a dar en el caso de que el paciente sea inmunodeprimido, sea por una meningitis postquirúrgica o sea una meningitis por Haemophilus influenzae. Pero como vimos, ya está como bastante lejos de existir porque las vacunaciones todavía están dándose felizmente. La duración del tratamiento para la Neisseria meningitis, el microorganismo, es 7 días, al igual que la Haemophilus influenzae. 10 a 14, que es lo que tienen que recordar, que es la del neumococo, 14-21 el la Galactiae y 21 días los aerobios gram negativos y la Neisseria monocitogenes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque ya vamos a hablar de NeuroTB. Bueno, aquí hay que recordar que, bueno, NeuroTB está causado por Mycobacterium tuberculosis. Esto sí, de aquí adelante, sí o sí creo que tienen que recordarlo. En sus prácticas de seguro les van a preguntar bastante porque TB tenemos para descartar en todos los pacientes. Las complicaciones, la meningo-TB es una complicación postprimaria precoz. Esto es subagudo. Se va a dar 2 a 12 meses después de un foco infeccioso primario. Es la forma más grave de TB extrapulmonar, que se va a dar en un 5 a un 10%, y la mortalidad llega a un 30%. Van a darse de 3 formas, o sea, la meningo-TB puede desarrollarse en el cerebro, en el espacio subaracnoideo, en el subdural o el epidural. Y de acuerdo a eso puede dar una meningitis tuberculosa como base, un granuloma cerebral tuberculoso, o el mal de Pot, que es tuberculosis en la columna. Para factores de riesgo para el meningo-TB, como siempre, como cualquier TB, desnutrición, contacto con personas TBC, antecedente de tuberculosis pulmonar, es muy importante, por eso ver las historias clínicas, asociación de TBC con VIH, que esto genera 5 veces más de riesgo de hacer una TB meningia para este tipo de pacientes, medicación con inmunosupresores, hacinamiento y alcoholismo. Para la fisiopatología, en realidad es bastante sencilla, o sea, tiene que existir primero un foco primario, puede ser una cavidad o el foco de Gong. Un segundito. Ya. Entonces, tiene que existir un foco de Gong, una cavidad o algo en un foco primario, que puede ser, normalmente es pulmonar, y a partir de eso recién se disemina, ¿no? Y genera un granuloma. Esta diseminación va a generar la primera fase, que es la diseminación hematógena, donde los bacilos van a llegar al nivel subcortical parenquimatoso, y la segunda fase ya se van a liberar estos bacilos y el material granulomatoso al espacio subaracnoideo o ventricular formando densos exudados. Lo cual, como la lesión secundaria que se produce es que estas estructuras vasculares vecinas van a generarse estenosis, pueden oclusionarse y va a alterar la dinámica que tiene el líquido cefalorraquídeo, lo que va a comprimir los vasos craneales. Entonces es por eso que tenemos edema, déficit focal, que va a generar una hemorragia o una isquemia, la parálisis de los nervios y una hidrocefalia comunicante u obstructiva, que es lo más importante que sale a partir de estos granulomas que se van a dar en el cerebro, ¿no? Para el diagnóstico es el diagnóstico epidemiológico de base, con una historia de tuberculosis en el paciente, clínico con los signos y síntomas compatibles con una meningitis tuberculosa, que son estos, ¿no? Principalmente cefalea y apatía, con mayor porcentaje en los adultos.
obviamente la historia de TB, fiebre, meningismo, y el PPD positivo se va a dar más en niños, en adultos no tanto. Solo, aunque las pruebas igual de rayos X sí salen alteradas en un 80%, así que también hay que justamente en los laboratorios pedir rayos X, siempre. El análisis de líquido cefalorraquídeo, que también es el cual estándar aquí, cultivo, baciloscopía, y el PCR va a ser ideal por la rapidez y especificidad. También con contraste nuestra tomografía. Lo que vamos a observar en el líquido cefalorraquídeo, en la tuberculosa, es monomorfo nuclear, ¿no? Esta es la característica principal, a diferencia de la bacteriana, que es polimorfo, y la tuberculosa también tiene un aspecto santocrómico. Esta es pregunta de examen, me vino a mí, así que sí sería bueno que al menos estas dos se aprendan, ¿no? Ya luego veremos estas, pero para ahora, hasta nuestra siguiente clase, bacteriana y tuberculosa. Bacteriana turbio y tuberculosa santocrómico. Polimorfo nuclear, bacteriana y monomorfo tuberculoso. La glucosa aquí es baja también, ¿no? Una vez que tenemos estas características del líquido cefalorraquídeo, en el paciente vamos a hacer un estadiaje. Se clasifica en 1, 2 o 3, o grado de intermedio, avanzado y temprano, ¿no? En el caso de que sea un grado 1 o temprano, el paciente no presenta alteraciones en la conciencia ni déficit neurológico, ¿no? Es consciente y orientado. En este caso, la recuperación sin secuelas es de un 68% y la mortalidad en realidad todavía es baja, ¿no? El estadio 2, que es intermedio, va a darse por alteración de conciencia e irritación meningia, pero con déficit neurológico leve, o sea, somnolencia y signos neurológicos focales. La recuperación sin secuelas es de 53%. Y el estadio avanzado, que es el estadio 3, ya es un coma o movimientos anormales, convulsiones, déficit neurológico severo. Aquí la mortalidad es alta y si en el caso de que se recupere, es muy probable que tenga secuelas. Ya para finalizar, tenemos uno de los tipos de las manifestaciones que les mencioné al inicio, que era la mal de Pot o espondilodicitis tuberculosa. Se presenta normalmente como el dolor lumbar bajo como D10, D12 y L1. Se va a presentar así con el paciente y lo que primero vamos a ver siempre es un desgaste de discos, pero va a presentar luego la ciatalgia, una deformidad de la columna, parapesias o paraplegias, alteraciones de la sensibilidad y obviamente limita la funcionalidad del paciente por el dolor, ¿no? Como pueden ver acá, normalmente cuando el paciente ya tiene este tipo de afectaciones, el pronóstico es malo, ¿no? Ahí va a generar mucha atrofia y en general cualquier tipo de meningismo TB, las principales complicaciones o el pronóstico va a ser atrofia óptica, hidrocefalia, las epilepsias, incluso sordera, parapesias, o sea, es grave para el paciente si no se trata a tiempo, ¿no? El tratamiento a seguir es el esquema del MINSA en realidad, y el tratamiento se le va a dar a cualquier meningitis que consideremos que tiene glucosa baja o parecias de nervios craneales, ¿no? O sea, se va a tratar como tuberculosa a toda meningitis subaguda con esta glucosa baja o parecia de nervios craneales. Es como la justificación que está permitida para dar el tratamiento del esquema para TB extrapulmonar del MINSA, que ya sabemos nuestro RICE, 2 meses de RICE diario, que van a ser 50 dosis, y en la segunda fase ya son 10 meses, es un año, donde le vamos a dar rifampicina y isoniazida diario a partir de los 10 meses. Está permitido el uso de corticoides, igual, pero si es que el paciente tiene síntomas o signos de hipertensión intracraneal, hidrocefalia por aracnoiditis, y se va a desescalar, ¿no? Hay un descenso progresivo. Primero se da 3 semanas de dosis plena de corticoides y después hay un descenso progresivo en las próximas 3 semanas. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Creo que ahí terminamos porque luego ya vienen las preguntitas. Súper. Y bueno, chicos, yo estuve ahí, chicos, así que les voy a ayudar, pero primero, aquí son 5 preguntas que todas las clases les voy a dejar para poder repasar, ¿no? De lo que hemos aprendido. Todas estas preguntas siempre las hago en base a lo que he explicado. Normalmente no creo que haya una que no haya dicho, igual para los post-tests y los pre-tests, son cosas que he dicho en la clase, así que espero que les vaya bien.
Y algunas a veces son sacadas igual de aquí, así que sería bueno que estén atentos. Ya, como primera pregunta, pueden escribirlo o pueden abrir su micro ya. ¿Cuál es el germen más frecuente asociado a las meningitis bacterianas? Tienen 5 segundos. 1, 2. Estreptococo neumonía, ¿eh? Muy bien. Estuvieron atentos. Muy bien. Ya, a ver esta. Paciente varón de 85 años cursa con cuadro de romboencefalitis y usted sospecha en meningitis. ¿En qué patógeno sospecharía? 1. Listeria. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Fiorella. Muy bien, Fiorella. Tercera pregunta. Es una complicación frecuente de la meningoencefalitis tuberculosa. 1, 2, 3, 4. Sí. Bueno, aquí en todo caso hay un poco de duda. Les mencioné, a ver, vamos a tratar de retroceder. Aquí, ya. En todo caso, creo que faltó aclarar que la vasculitis también está en la meningotebe, pero en general, en cualquier meningitis, las que tienen que recordar para los exámenes son hidrocefalia, comunicante obstructiva o vasculitis. Esas preguntan bastante en neurológicas y tanto del cerebro vascular, ¿no? Ya. Aquí son vasculitis. Aquí ya son casos clínicos, paciente varón de 60 años que acude por presentar cuadro de inicio agudo, febril, 40 grados centígrados, asociado a estado confusional. A la evaluación se encuentra signo de Carning positivo, el LCR muestra pleocitosis a predominio polimorfonuclear e hipoglucorraquia. El diagnóstico más probable es 1, 2, 3. Bacteriana. Bacteriano. Muy bien. Correcto, chicos, bacteriana. Y la última, paciente varón de 50 años, diabetes, que presenta cuadro de inicio subagudo, febril de 40, asociado al estado confusional, que en la evaluación semiológica se encuentra asociado a discreta rigidez de nuca y signo de Kernick negativo. El LCR muestra pleocitosis a predominio mononuclear e hiploglucorraquia. El diagnóstico más probable es... TB. Por TBC. Correcto. Y ya, así de sencillo, chicos. Las preguntas en realidad no se complican. Hay que tener en cuenta estas palabras clave, ¿no? Y luego aquí monomorfo y polimorfo. Con eso sacan todo su examen. Vamos a detenerlo. Sí.